Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los problemas que ha tenido el desarrollo de los comicios generales en Honduras provocaron que la Organización de Estados Americanos convocara una sesión extraordinaria en la que se abordó el conflicto que persiste en la cuarta democracia del continente, que está en un proceso electoral, siendo la única que presenta inconvenientes según los representantes de los países miembros. En la sesión, los representantes permanentes y la Cancillería de Honduras invitaron al consejero del CNE, Marlon Ochoa, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, quienes dieron sus versiones, al igual que la delegación y funcionarios hondureños. En suma, lo que revelan estos audios, en voz de la consejera López Osorio, del diputado Tomás Zambrano y de un militar en servicio activo, es un esquema claramente descrito que abarca el manejo de los resultados preliminares, el uso de la conectividad y la activación coordinada de determinados observadores y organismos para desconocer las elecciones. Frente a estos hechos, el Estado de Honduras ha optado por la denuncia abierta, la puesta en conocimiento de estas pruebas ante el Ministerio Público y la transparencia ante la comunidad internacional. Hay en el marco del Tribunal de Justicia Electoral algunas situaciones que podrían preocuparnos, sobre todo por el desconocimiento que ha realizado el magistrado presidente Flores Urrutia de su investidura como magistrado de una alta corte electoral, y se ha mantenido en su postura y condición previa de abogado del Partido Nacional de Honduras, al cual representó durante más de una década, justamente cuando era presidente de la República y lideraba este partido político, después el expresidente Juan Orlando Hernández. No nos parece muy democrático que nos quiera hacer un juicio a priori, además señalados por aquellos que sí cometieron delitos en contra de la democracia. En 2013 y 2017, esas mismas fuerzas políticas hicieron 2 fraudes electorales, también denunciados por la OEA, en aquel entonces bajo la secretaría de Luis Almagro. El actual gobierno, el de Irixiomara Castro Sarmiento, venció a ese régimen con elecciones pacíficas en 2021, reinstalando el Estado de Derecho. Sin embargo, al momento en que cada una de las naciones miembros emitieron sus apreciaciones, el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, dijo lo siguiente: con todo respeto a la decisión soberana de mis colegas de Honduras, me permito decir que quizás hubiera sido más apropiado, a los fines de contar con más elementos de juicio de la situación, haber convocado para representar a la institucionalidad electoral independiente en Honduras al presidente del Tribunal de Justicia Electoral o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que a una persona que resulta tristemente famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización. Señor presidente, existe un elefante en esta sala, aunque se quiera fingir demencia. Consecuentemente, solicitar un consejo extraordinario frente a tanta preocupación adentro y afuera de Honduras no puede ser considerado una operación política ni tampoco un juicio. Estoy convencido que si el instrumento de la diplomacia preventiva la hubiéramos usado en el caso de Nicaragua y Venezuela, probablemente hubiéramos evitado los regímenes autoritarios de Ortega y de Maduro. Es por eso que la OEA tiene la obligación de disuadir. Por su parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Lando, pidió a los hondureños acudir masivamente a las urnas. En el transcurso de las últimas semanas, la misión de la OEA ha emitido las alertas más fuertes de los últimos años en torno a la autonomía y seguridad de las autoridades electorales de un Estado miembro. La misión ha hecho quedar claro que Honduras debe garantizar, y cito, la plena independencia y autonomía de las autoridades electorales para que éstas puedan centrarse en su trabajo técnico. Cierro cita.
advertido sobre la interferencia y la presión. Aún así, el ente que cuenta los votos, gestiona el proceso y certifica los ganadores han sido sometidos a hostigación y presiones. Los eventos en las vísperas de esas elecciones nos inquietan. Al parecer, Honduras ya está en crisis. Miembros del Consejo Nacional Electoral han sido amenazados y las Fuerzas Armadas están causando precauciones. El Consejo y sus integrantes tienen que poder desempeñar sus labores. Miembros de la OEA deben levantar sus voces ahora, antes de las elecciones. Sin sus voces, haciendo un llamado para un proceso libre de violencia y fraude, podemos llegar a un proceso incierto para Honduras. Para miembros de Libertad y Refundación, la sesión sirvió para enviar un mensaje claro a la oposición que la OEA le da el voto de confianza al gobierno, ya que no están pidiendo sanciones, solo garantías. Además, en Libre sostienen que el tono de la sesión dejó claro que los argumentos del gobierno fueron más sólidos. No obstante, la oposición se pregunta, ¿qué sesión fue la que escuchó y vieron los miembros de Libre? Pues la mayoría de las naciones mostraron su preocupación por lo que está sucediendo en Honduras e instaron al gobierno hondureño a ser el garante de este proceso. Además, muchos países aseguraron que en ese momento se debió escuchar a la misión observadora de la OEA en Honduras, además de las verdaderas autoridades de los entes electorales y no los afines a Libre. De momento, analistas aseveran que no importa lo que suceda en la OEA, lo que debe importarle a los hondureños es cumplir con su deber y acudir a las urnas el domingo, ya que solamente un voto masivo será el que logre vencer cualquier complot, y no importa si una o un candidato no reconocen el TREP, el CNE es el único que tendrá los resultados oficiales. Al pueblo de Honduras les dejo con este mensaje. Les escuchamos y estamos con ustedes. Salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de su país y del hemisferio. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero ir con Esther López. La misión de observación electoral de la Unión Europea inicia un despliegue a nivel nacional. Esther, adelante. Nuestros primeros hallazgos, nuestras primeras conclusiones del proceso electoral, de las etapas preelectorales, pero también del día electoral y tal vez un día después de las elecciones. Haremos un informe final con más detalle y también con recomendaciones para mejoras de los procesos electorales, de futuros procesos electorales. Ahora interpretamos que Francisco ya está en Honduras y cuál es el proceso que se lleva a cabo, si ya se reunieron con todos los candidatos, autoridades de órganos electorales y entre otros. ¿Cuántas reuniones tuvieron a final de cuentas? Sí, el jefe de misión, Francisco Asís, ha llegado ayer por la noche, se va a juntar hoy a nosotros y seguiremos nuestras reuniones. Desde el 11 de octubre hemos tenido centenas de reuniones, porque no solo el equipo central, que está compuesta por varios expertos electorales, ha tenido reuniones, pero nuestros observadores de largo plazo están ahí en los departamentos y en los municipios, visitan los municipios, entonces también han tenido reuniones tanto con los partidos políticos, sociedad civil, observadores nacionales, como las autoridades de administración electoral, todos los interlocutores que están involucrados directo o indirectamente en las elecciones. Eso a nivel nacional, departamental y municipal. Nuestros observadores de corto plazo ahora se juntan a los demás en los departamentos y también van a tener sus reuniones con los consejos municipales electorales y acompañar todos los preparativos. ¿Alguien se negó a reunirse? Es que no escucho, ¿Alguien perdón. se negó a reunirse?
¿Alguien se negó? No, de todo. Hemos reunido con todas las personas que queríamos reunir y de hecho con todos. Yo pienso que no falta ninguno. Sí. No terminamos. Las reuniones, solamente para acabar, las reuniones no terminan, seguimos. Nosotros nos reunimos varias veces con los mismos interlocutores porque estamos acompañados del proceso. Como saben, todas las semanas hay cosas nuevas que nosotros tenemos que acompañar y observar. Hacemos así la ronda, okay, de este lado. ¿Estarán cubiertos los 18 departamentos del país? ¿De cuánto es la muestra y las valoraciones luego de la audiencia que se desarrolló ayer por parte de la Organización de Estados Americanos? Bueno, van a estar cubiertos los 18 departamentos de Honduras en varios municipios. Nosotros no vamos a dar ahora el plan de despliegue, pero van a estar no sé cuántos exactamente municipios, pero hay una gran cobertura y también un equilibrio de las áreas urbanas y rurales. Entonces, porque nuestra muestra también tenemos que tener estas diferencias, ¿no? Porque las dinámicas políticas, electorales y logísticas son diferentes de las áreas urbanas y las rurales. ¿Qué aspectos del proceso electoral son los que van a observar durante este recorrido que van a realizar? Lo que vamos a observar todas las etapas, desde la abertura del día electoral, desde la abertura hasta el cierre y la transmisión de resultados. Y en estos días estamos observando, por ejemplo, con nuestro monitoreo de medios de comunicación tradicionales, pero también de redes sociales, el silencio electoral. Estamos observando los preparativos, tanto al nivel del Consejo Nacional Electoral, pero también los preparativos para el Tribunal de Justicia Electoral y de los observadores nacionales, que son súper importantes. También, solamente un momento, también el papel que va a desempeñar los periodistas en el día electoral, el acceso que los periodistas van a tener a las juntas receptoras de voto y los temas de libertad de expresión. Buenos días, Tania. ¿Han identificado ustedes puntos críticos en nuestro país, departamentos críticos con mayor conflicto en este proceso preelectoral? ¿Y cuál va a ser el despliegue que ustedes tendrán en estas zonas de conflicto? Nosotros estamos desplegando en todo el país. Esos son temas de seguridad que no me gustaría entrar en detalles, ¿no? Pero tenemos observadores en todos los departamentos y cubriremos los municipios, lo mayor número de municipios posible. ¿Cómo se ve la preparación para este proceso electoral? Bueno, eso haremos nuestra declaración preliminar 2 días después de las elecciones, el día 2 al mediodía, y ahí sí vamos a tener las primeras conclusiones. Tania, respecto al comportamiento de los actores políticos que están dentro de la contienda, ¿qué marca preocupación al menos para este conjunto de observadores a este momento? Yo pienso que nuestra preocupación es más, vamos a tener un día electoral. Estamos preocupados con que no es una preocupación, solamente son observaciones a lo que nos estamos poniendo nuestra atención, y en todas las misiones, en todos los países es así. Los preparativos para el día electoral, el espacio cívico que es dado a los observadores domésticos para participar, a los periodistas para participar, porque estos son niveles, son términos de transparencia, confieren una transparencia al proceso, pero también cómo se comportan los partidos políticos que están integrados en las juntas receptoras de voto. Eso sí, porque ellos están desempeñando funciones electorales. Entonces también depende mucho de su desempeño el día electoral. Sobre la limitación de los organismos electorales, la interferencia estatal que se habló tanto ayer en la conferencia de la OEA, ¿qué visualizan ustedes previo a las elecciones? Gracias. Yo no voy a comentar la conferencia de la OEA. Nosotros hemos tenido varias reuniones, estamos de hecho siempre representados en el Infop, hemos estado en el simulacro, hemos tenido reuniones con el Consejo Nacional Electoral regularmente a todos los niveles, a nivel de proyectos también, porque el Consejo Nacional Electoral está estructurado en varios proyectos. Entonces nosotros vamos a dar nuestra propia conclusión 2 días después de las elecciones. Tania, el mensaje a los observadores, que son los que van a estar ahí en cada punto del territorio hondureño, son 70 en cada lugar, ¿va? De los 138 son 70. No, ¿Y qué mensaje dejarles a ellos? Los 138 estarán observando el día electoral.
Y lo que yo puedo decir a nuestros observadores es que sigan nuestros códigos de conducta, porque los observadores de la Unión Europea siguen estrictos códigos de conducta, tanto de la parte implementada por la Declaración Internacional de Principios para Observación Internacional, pero también nuestros propios códigos de conducta, donde tenemos que seguir reglas de imparcialidad, neutralidad e independencia. Y lo que yo estoy, ni siquiera necesito pedir, porque estoy segura que todos los observadores de la Unión Europea van a hacer su trabajo de una forma ejemplar y muy profesional. Bien, ya escuchamos las declaraciones de Tania Márquez, jefa conjunta de la Misión Europea de Observadores, quien nos ampliaba los detalles de cuáles son estos aspectos que estarán observando durante el proceso electoral. Licenciado Raúl Valladares, si no hay consulta, yo retorno con usted a estudios principales. Gracias, Esther, muy gentil por esta información. Tania Márquez de la Misión Europea, la jefa. Me parece bastante informada la señora, qué bueno. Voy a saludar a mis invitados, analista político, don Julio Lario, bienvenido. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Raúl, un honor estar con ustedes. Gracias, don Edgardo Soriano, historiador. Bienvenido, don Edgardo. Don Edgar, perdón. Sí. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, a sus invitados y al pueblo hondureño, ¿verdad?, que nos van a acompañar en esta reflexión de cara a esta fiesta cívica del próximo domingo. Gracias al abogado Octavio Pineda, catedrático universitario, dirigente del Partido Liberal. Abogado. Gracias, Raúl, por la invitación. Placer estar con los otros panelistas para tocar un tema que es de importancia para el proceso del 30 de noviembre. ¿Qué le pareció eso de la señora Tania Márquez de la Misión Europea? Bien observados van a estar el proceso electoral del domingo. Totalmente, me pareció las respuestas muy pertinentes, muy bien informadas, muy contundentes, presencia en todo el país, no dicen a dónde para no comprometer la seguridad de sus observadores y los niveles de observación entre periodistas y observadores nacionales. Me parece que ese es un buen apoyo y eso es lo que se necesita para mantener a nuestro proceso electoral, digamos, en buena marcha, porque han habido intentos clarísimos de desestabilizarlo y de boicotearlo, y que en el momento crítico debe haber suficiente observación para que respalde el derecho de los hondureños a emitir su voto para expresar su voluntad. Así que me pareció muy adecuada las declaraciones que dio y creo que esa es una línea que va a apoyar el éxito de estas elecciones. Sí, abogado Soriano. Sí, yo creo que es importante, ¿verdad?, que los observadores hagan su trabajo, ¿verdad?, de manera pacífica, cumpliendo pues sus códigos éticos, ¿verdad? Y creo que el 30 va a haber un proceso eleccionario transparente, que eso es lo que requiere el país, ¿verdad? Estamos en una nueva década de este siglo, dejando atrás la década pasada, donde el fraude electoral, como en 2013 y 2017, se impuso. Creo que desde 2021 se está construyendo un nuevo esquema, pese a cualquier complot que se ha venido diseñando desde hace más de un año. Creo que va a prevalecer la democracia el próximo domingo y es importante pues que los países amigos, como en este caso la Unión Europea, pues hagan su observación pertinente. Sobre esto, abogado Octavio, y también después coménteme cuál es el mensaje que ha enviado la OEA ayer con la sesión extraordinaria que se llevó a cabo. Sí, primero destacar la importancia de la misión electoral de la Unión Europea, así como de la OEA y otros observadores que van a permitir que estas sean las elecciones más observadas de la historia, alrededor de 15.000 observadores, tanto nacionales como internacionales, que es un mensaje, obviamente, de que la democracia hondureña es importante, no solo en el continente, sino que en todo el mundo. Y obviamente destacar lo que sucedió en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, que se activa bajo los mecanismos de la Carta Democrática emitida en 2001, que precisamente es un ejercicio de diplomacia preventiva para evitar que se den lo que todos sabemos que se ha estado dando en Honduras: manipulaciones, intentos de controlar los órganos electorales, manipulación del Ministerio Público, instrumentalización de las Fuerzas Armadas, y un mensaje muy claro de todos los embajadores en el sentido de que
ese tipo de actitudes y actividades no se van a permitir bajo los criterios de la Carta Democrática. El tema de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, la comisión, es importante primero porque llamó la atención de todas las irregularidades que ha habido en el desarrollo del proceso electoral hondureño, al grado de llamar al ensamblaje de esta comisión. Lo segundo es que se hace una invitación al CNE, o sea, al gobierno, para que envíe a los representantes del CNE y el TJE, y el gobierno responde enviando a sus delegados. Luego hubo una aceptación parcial, poniendo con un poquito de contexto, de los congresistas, de los representantes, de la Casa de Representantes de Estados Unidos. Hubo primero una aceptación por mayoría de 2-1, pero luego era mejor poner que fuera por unanimidad y apareció el representante de Libre aceptando la venida de estos observadores. Yo creo que se está generando las condiciones. Recordemos que fue la OEA en 2009 la que desconoció a Honduras por la remoción en aquel momento por las Fuerzas Armadas del presidente Zelaya Rosales, que ahora resulta que nuevamente es protagonista en este evento, digamos, de intranquilidad política. Como que hay un elemento ahí que hay que observar, y ha habido, como dijo Octavio, una advertencia, una acción preventiva. Todos los observadores van a dar fe de lo que pase o no. Y yo quiero agregar algo que es muy importante. Hubo una declaración que no se aceptarán por parte de la candidata de Libre, que no se aceptarán los resultados del TREP, sino hasta que se cuenten las actas originales. ¿Qué quiere decir eso? Que las actas originales en su retorno al CNE tienen que ser cuidadosamente monitoreadas y que las Fuerzas Armadas no nos sorprendan con otro descalabro como el del 9 de marzo, porque ese descalabro, el 30 de noviembre, sí puede poner en riesgo la legalidad de las elecciones por cómo está escrita la ley electoral. Así que partidos políticos, observadores, ciudadanía, a estar atentos al retorno de esas maletas que son fundamentales para concretar los resultados electorales que se den el 30 de noviembre. Bueno, Raúl, creo que no hay precedentes, por lo menos, de que otros países convoquen una reunión en la OEA, ¿verdad?, para evaluar las elecciones antes que realicen las elecciones. Sin embargo, nunca había pasado. ¿Y cómo es posible que otros países lo hagan? Pero bueno, el gobierno, muy democrático, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, accedió a comparecer, ¿verdad?, porque la presidenta de la República tiene la potestad, ¿verdad?, de designar para participar en esta asamblea extraordinaria que se realizó el día de ayer en la OEA. Sin embargo, pues nosotros estamos muy satisfechos, ya que la mayoría de países, ¿verdad?, determinaron que la elección en Honduras se va a realizar en Honduras, porque es aquí, somos los hondureños los que vamos a votar. No esta estética, ¿verdad?, que han implementado algunos miembros de la oposición, de querer buscar injerencia externa en las elecciones de Honduras y crear una narrativa destructiva contra el proceso electoral. Sin embargo, creo yo que fue satisfactoria, ¿verdad?, y la reunión de ayer en la OEA, porque la mayoría de países dijeron que van a estar pendientes, pero que es un asunto de los hondureños. Eso fue lo que prevaleció en la mayoría de los discursos de los embajadores, ¿verdad?, exceptuando el embajador de Argentina, que creo que fue totalmente contraproducente lo que él dijo, ¿verdad?, porque violenta, ¿verdad?, la soberanía del país. Entonces, Raúl, este domingo nosotros esperamos que hayan elecciones limpias, transparentes, y que esos complots que se vienen montando desde el año pasado, es un esquema bien estructurado, bien armado, ¿no?, con la construcción de una narrativa donde hace ver que es el gobierno que está tratando de violentar el proceso electoral, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Y yo creo que buscar lobistas extranjeros, aliados extranjeros para minar el proceso electoral es un claro crimen, ¿verdad?, contra la soberanía del Estado. Yo creo que entonces es importante que lo que sucedió ayer quede como precedente de que los partidos políticos deben de construir su dinámica organizacional y su plataforma política dentro de nuestro territorio. ¿Cómo se gana un proceso eleccionario? Organizando al pueblo, planteando planes de gobierno
que vengan a construir el desarrollo de nuestro país, porque Honduras necesita cambios estructurales. Luego de más de un siglo de bipartidismo, que lo que hizo fue entregar los recursos al mejor postor, al capital externo, o sindicar capital externo con pequeños capitales de pequeños grupos aquí. Y eso lesionó la construcción de una democracia en el país. Una democracia que va más allá de la alternancia electoral o de ir a votar cada 4 años, sino la democratización de los accesos a la economía, a los recursos del país, de nuestro pueblo. La historia de Honduras está ahí, solo hay que irla a leer. Y eso es lo que tenemos que cambiar y reconstruir. Construir democracia es generar esos cambios estructurales, que hay muchos grupos aquí que han manipulado para que eso no cambie. Sobre esto, que los representantes de Honduras ante la OEA lamentan que las demás naciones interpreten que estén actuando contra del proceso electoral. ¿De dónde obtienen esta información los países de la OEA? Bueno, es que aquí, como le mencionaba Raúl, hay lobistas, ¿verdad? Han pagado lobistas aquí. ¿Quién los paga? Pues bueno, eso es una cuestión para el periodismo de investigación, que han ido al extranjero, ¿verdad? Ahí hay una señora, Elvira Salazar, ¿verdad?, que ha tenido una narrativa muy agresiva, ¿verdad?, contra el gobierno, no de ahorita, no de hace semanas, sino de durante todo este gobierno de 3 años y 10 meses que tiene la presidenta Castro liderar el gobierno. Entonces, obviamente, han ido construyendo, ¿verdad?, un andamiaje de alianzas de la derecha regional, ¿verdad?, para intervenir en este proceso. Aquí, como lo hemos visto nosotros, y nosotros vemos el espectro del continente americano, incluyendo Estados Unidos, las elecciones anteriores en Estados Unidos estuvieron candentes, ¿verdad? Todo tipo de narrativa confrontativa, y ningún país va a intervenir. Lo mismo sucedió en países de Sudamérica. Yo creo que la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad?, la soberanía debe garantizarse, y los candidatos electorales o los personeros políticos deben de cuidar la protección de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, y no andar buscando injerencia, porque me parece una debilidad política que un candidato ande viajando, ¿verdad?, de avión a avión privado, que fue una delegación que salió la semana pasada hacia Estados Unidos, en vez de estar organizando su pueblo, construyendo el andamiaje para que el 30, porque esa es la verdad de encuesta, el 30, la capacidad de movilizar al pueblo a las urnas y vencer en una contienda electoral como la que va a haber este domingo de manera pacífica y transparente. Así se construye, así se gana elecciones, no buscando injerencia externa, no buscando aliados externos, cuando aquí los entes electorales tienen la representación de las 3 principales fuerzas del país. El Partido Libertad y Refundación está 2-1 en los entes electorales. Sí, bueno, hablando de lobistas, habría que preguntarse qué efectos ha tenido el ex embajador de Estados Unidos que hubo en Honduras, al que le paga el gobierno $60,000 por hacer lobby en Washington. Pero esa es otra de las incongruencias que tiene la narrativa de Libre. La narrativa sobre quién quiere destruir el proceso electoral, quien la ha creado es Libertad de Refundación. Y eso es, la evidencia está ahí. Quienes obstaculizaron las decisiones importantes del Consejo Nacional Electoral, atrasando el cronograma electoral, quienes obstaculizaron las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral, quienes han instrumentalizado el Ministerio Público para crear delitos ficticios con prueba que no tiene ni siquiera la mínima cadena de custodia, quien instrumentaliza las Fuerzas Armadas, es quien tiene el poder, y quien tiene el poder es Libertad de Refundación. Recordar también que la Carta Democrática es creada precisamente, y aquí cito el artículo 3 de la Carta Democrática, en el sentido de que lo que hay que proteger es la democracia representativa, en la cual debe haber respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el ejercicio de la sujeción al Estado de Derecho, celebración de elecciones periódicas libres y justas, basadas en el sufragio universal, como expresión de la soberanía del pueblo, un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos. De todos es conocido que aquí no existe separación de poderes. Se ha roto el artículo 4 constitucional, porque el poder legislativo, que se ha convertido en un tramitador de casa presidencial, y lo vimos con esa cadena vergonzosa que hizo Luis Redondo, y el poder judicial, que está cooptado por Libertad de Refundación a través de
diferentes subterfugios, han roto el orden constitucional. Entonces, el ejercicio, como dije yo, de la OEA es un ejercicio de democracia preventiva. Este es un primer paso, pero la Carta Democrática establece otros pasos que pueden activarse dependiendo de que las elecciones se den dentro del marco constitucional y respetando la voluntad soberana del pueblo. Hay un pensamiento que dice que una injusticia en un lugar es una injusticia en todos los lugares. Y la democracia se ha convertido no solo en un bien de Honduras, es un bien continental y es un bien mundial. Sobre los viajes de líderes de la oposición, en particular del candidato del Partido Liberal, es una invitación que él ha recibido por el interés que tiene también porque el proceso sea transparente. Había que preguntarse también cuáles son esos viajes que se han realizado últimamente con el avión presidencial, que nunca se vendió, por cierto, a México y otros países de Latinoamérica, que de manera sospechosa el pueblo hondureño no conoce sus verdaderos objetivos. Ahora, aquí hay que señalar una cosa, Raúl, y es que los embajadores fueron contundentes, particularmente el de Argentina, el subsecretario de Estado Landó, la señora Ulmer y otros, expresaron que tienen sus ojos puestos en el proceso electoral de Honduras y que se hizo un llamado contundente, en particular a las Fuerzas Armadas, para que cumplan su misión constitucional establecida en el artículo 272 y que no se utilice a la Fuerza Armada como se utilizó en el proceso interno para descarrilar el proceso electoral. Entonces, al final, lo que estamos viendo es una actividad de un organismo internacional, pero aquí tenemos los ojos de todo el mundo. Ya escuchamos a la señora representante de la Misión de Observación de la Unión Europea, y obviamente aquí hay otros elementos que hay que considerar, y es el hecho de que, por ejemplo, estábamos bajo un estado de excepción completamente inconstitucional e ilegal, que va en contra de todos los principios democráticos porque se suspenden las garantías fundamentales justo cuando se va a dar el proceso electoral, y que puede servir y ha servido de mecanismo de persecución de las figuras de la oposición. También señalar que la actividad del Ministerio Público no se ha enmarcado en lo que le señala la Constitución de la República. Entonces, la narrativa sobre quién obstaculiza el proceso electoral, quién quiere descarrilar el proceso electoral de libre, se cae por sí misma. Porque al final hay una realidad y un hecho contundente. Y es que todas las encuestas serias ya dan a Libre como un partido perdedor en un lejano cuarto lugar en las encuestas, superado incluso por los que están indecisos por votar, y que el ganador contundentemente va a ser Salvador Navarro. Julio, ¿y tu opinión cuál? Me llama la atención el discurso del compañero acá. Habla de soberanía, pero la soberanía es como se define en la Constitución de la República. Y eso ha sido violentado consistentemente por el partido de gobierno en contra de instituciones que deben implementar el derecho del pueblo a elegir. Es traición a la patria el tratar de suplantar la voluntad popular. Y cuando hay un acta que se falsifica es un delito electoral, pero cuando una institución agrede el derecho al pueblo a elegir, es un delito de traición a la patria que no prescribe 20 años de cárcel. No lo es, él dice que no. No, pero ¿quién agredió? Entonces, la institución están atacando, vamos a ver, ¿por qué es importante la compra de credenciales en una mesa para los que hacen fraude? Porque necesitan que todos se pongan de acuerdo y que nadie levante la voz y que nadie haga ruido. Eso ocurre en los 3 entes electorales. Ahí la presencia de uno que no quiera fraude, la ley, el artículo 282 y 278 de la ley electoral faculta a los consejeros a traer expertos en cada uno de los temas de interés para poder verificar que se establezcan los más altos estándares de seguridad informática, que son los que garantizan que no va a haber fraude dentro del proceso electoral. Entonces, una acción congruente con la Constitución de la República y con el derecho de la ciudadanía a ejercer su voto, defendida supuestamente por Libre, debió decir, quiero
expertos aquí, porque en este código aquí está el fraude, aquí está la trampa. Nosotros yo personalmente entregué al CNE los documentos cómo pudieran hacer libre para hacer prevalecer que no hubiera fraude, y no lo tomaron. Prefirieron romper, que está prohibido por la ley, romper el quórum. ¿Por qué? Porque cuando no hay mayoría, entonces está la fuerza. Esa es lo que yo he podido establecer que hace libre. Entonces veamos, hablan del fraude del 13. De la silla vacía. Hablan del fraude del 13, del fraude del 17, pero no hablan del fraude del 21. ¿Por qué? Porque la coyuntura les favoreció. Entonces gana Xiomara Castro, y en el Congreso hay 50, 44, 22, 10, 1 y 1. Esa es la distribución que hay, que es una distribución matemática perfecta a un pastel que se reparte. Presenté personalmente al Ministerio Público las pruebas de una, falsificación de documentos públicos que participó Rixi Moncada. Hubo fraude, está puesto en el Ministerio Público. Entonces, pero como les convino el resultado, entonces no hay problema. Cuando la OEA declaró a Honduras faltante por la sustracción del poder de Mel Zelaya, nadie dijo que había interferencia. Ahí, como les favorece, están de acuerdo. Entonces, miren, yo creo que es importante que nosotros, independientemente del discurso político, yo trabajo, yo creo y yo trato de que entre todos construyamos una verdadera democracia donde se respete la voluntad del pueblo y que lleguen, candidatos electorales a cargo de elección que rompan el esquema de corrupción. Antes teníamos solo la corrupción, luego tenemos el narcotráfico, luego tenemos la manipulación de la Constitución de la República, y yo creo que esos son los temas que deben ser analizados por la sociedad, entender que necesitamos urgentemente un cambio, que lo que pasó en el 2021, que todos contrajo cualquier cosa que venga es bueno, no es cierto. O sea, no queremos volver otra vez que cualquier cosa menos libre, no es así. Tenemos que empezar a pensar en cómo queremos nosotros manejar nuestra democracia, nuestro rol de los soberanos de este país, y de estar quitando esos discursos de que en la OEA no apoyaron a Honduras. O sea, cuando la comisión del colegio manda a llamar al padre de familia y al hijo, no es porque le van a llamar la atención. Hay señales que hay un problema en Honduras. Y ese problema lo está creando el gobierno al romper la Constitución, al instrumentalizar las Fuerzas Armadas. ¿Qué me comentan de la logística del 9 de marzo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no vemos el informe de la Inspectoría de las Fuerzas Armadas, de la Auditoría de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué el jefe del Estado Mayor Conjunto continúa como jefe de las Fuerzas Armadas cuando él fracasó en la misión? Fracasó en la misión. Ahora yo vuelvo a insistir, la misión que no debe fracasar es el retorno de las actas firmadas. Si esas actas vuelven a caer en un descalabro, entonces va a poder decir la candidata presidencial del Libre que ella estaba esperando esas actas porque no acepta el 3. Quien tiene que aceptar los resultados son todos los partidos y la ciudadanía. Y atención, militares, no cometan traición a la patria en una acción tan baja, tan triste, tan criminal. Traición a la patria. Pero, traición a la patria. No, pero yo te voy a decir algo. Sinceramente, yo no creo que los militares, ¿qué hacen los militares? No van a llenar las urnas. No creo que van a ir a respetar lo que el pueblo decide. Es parte de la narrativa. No, pero, Julio, pero yo quiero explicar. Sí, pero están obligados a mi opinión, a cumplir su misión. Sí, que han hecho desde que volvimos a la democracia. Los militares. Estoy hablando de por qué él se refiere a los militares. La verdad, yo creo que los militares van a cumplir la función que siempre han hecho. No creo que van a llenar unos a favor de Narrala, de Tito Azuro, de Rixi. Eso no lo creo. Es la verdad. No se van a exponer a eso. También se ha generado un ambiente, nosotros mismos los hondureños, empezando por los consejeros del Consejo Nacional Electoral, un ambiente que va a haber fraude, que los de Libre, que los partidos nacional, Partido Liberal. Pero yo no creo que los militares se presten a fraudes. No creo. Y ojo, y yo no soy defensor de ningún militar. El otro día cuestioné cómo Roosevelt Hernández llegó con un montón de perros y gente enmascarada a una reunión con el Consejo Nacional Electoral. Eso creo que no se va a prestar. Pero yo quiero hacer una aclaración. Sí. La Constitución de la República establece que es traición a la patria el tratar de suplantar la voluntad popular.
Eso lo dice, creo que es el artículo. Pero yo 2. te lo interpreto como que los militares van a... No, pero es que quiero... ¿Qué es traición a la patria? Hay que suplantar la decisión del pueblo. Okay. ¿Cómo van a hacer los militares eso? Vamos a ver, vamos a suponer que hay una conspiración desde el Estado para hacer fraude. Y esa conspiración comienza con decir, hay fraude, no lo prueban, tienen al secretario, a los consejeros dentro de los órganos electorales y tienen las herramientas legales. Él tiene un director de sistemas y estrategias tecnológicas a disposición del partido que pudiera aclarar y asegurarse y hacer público, llamar a la OEA, a la ONU, para que vengan a ver que está defendiendo el derecho del pueblo. Entonces, pero no lo hace, sino que boicotea las reuniones. No me van a decir que no hubo una responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el descalabro de la logística del 9 de marzo. Entonces, cuando se toman acciones que buscan hacer fraude masivo, que al final, ¿qué es el fraude? La suplantación de la voluntad popular, ¿o no? Así es. Si yo hago fraude, no estoy tomando acciones para suplantar la voluntad popular. Digo, si ocurre que un acta la firmaron, ese es un delito electoral y va preso el secretario. Pero cuando desde las instituciones, desde el gobierno, se buscan crear condiciones, cuando la institución Fuerzas Armadas, por negligencia, incompetencia o complicidad, no cumple una misión que está consignada en la Constitución de la República y en la ley electoral, y con eso se impide que el pueblo pueda emitir su verdadera decisión, eso es traición a la patria. Nunca se ha articulado así. Abogados, por favor, hagan un estudio, analícenlo, porque el fraude desde el gobierno, desde las instituciones, constituye traición a la patria. Y Así eso es. debe ser establecido para que quede claro. Los del gobierno están haciendo fraude, están preparando un fraude. Totalmente. No. Lo que están haciendo es, como no pueden controlar el fraude, según ellos, vamos a ver, ¿qué prueba ha presentado el gobierno que hay fraude? Solo han dicho. Cuando dicen que tienen pruebas de los audios, pero va el abogado a pedir que le den para verificar la línea de custodia y todas estas cosas, no está, pero sigue el caso, pero hace un antejuicio. Eso es una manipulación casi infantil de ese tipo de situaciones. Un antejuicio ilegal. Un antejuicio ilegal que la misma Corte les dijo que no se podía. Entonces vamos a actuar de otra manera. No pueden. Pero como no existen, no hay un balance real porque se controla la Corte Suprema, se controla el Ministerio Público, se controla las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Cuando los congresistas... Mire, ve. Si la gente va a salir a votar, no hay fraude que valga. Exacto. Mire, ve. Violeta Chamorro cachimbió a Daniel Ortega. Así que si el pueblo sale a votar, no hay fraude que valga. Dos cosas. Dime. Bueno, pero Cuando estamos venía por el 2 programa, a 1. solo dos elementos. Han hablado de todo y no me dejan hablar. Solo dos elementos. Cuando venía para acá escuché de una denuncia de que hay 30 colectivos organizados en el Distrito Central para crear disturbios, romper urnas, y que la orden que les había dado Rubén Hernández a sus subalternos es que si eso pasa no deben actuar. Sin embargo, dentro de la misma Fuerza Armada ya hay insubordinación con la cabeza. Falso, y esas mismas personas que están bajo su dominio o su supuesto dominio son los que han dado la información de quiénes son estos 30 colectivos. Los van a hacer público en el transcurso de estos días otras personas. Eso es una cosa, para apoyar el punto de Julio. Y comparto lo que dice Raúl. Aquí lo que debe hacer el pueblo hondureño es hacer lo que hizo en marzo. Eso estoy de acuerdo. En marzo falló el Consejo Nacional Electoral, fallaron los militares, fallaron los partidos, fallaron la gente de la mesa. El que no falló el pueblo hondureño. Y el 30 de noviembe, si la votación es masiva, vamos a eliminar ese fraude que está montando Libre desde el Estado. Se acusaban liberales, cachurecos y libres. La gente a las 10 de la noche estaba esperando ir a votar y ellos salvaron el proceso. Eran de los tres partidos. Ellos salvaron el proceso. Eran de los tres partidos. Ya le doy la palabra, abogado. Violeta Chamorro le ganó a Daniel Ortega, así que ahí la gente sale a votar y vote por el que quiere, ese va a ganar. Sí. Sí, abogado, bueno, lo de marzo, si uno analiza un poco de lógica, quitando todos los sesgos, que veo que hay mucho sesgo aquí, a Libre no le convenía generar un conflicto en las elecciones internas del 2013. Sacamos 300.000 votos más respecto a las internas del 2021. El Partido Nacional se desinfló en 200.000 votos y el Partido Liberal se mantuvo en el mismo rango. O sea, ¿quién sacó mejores resultados de las elecciones internas? Libre.
A nosotros no nos convenía generar Estaban solos en la urna. Generar una... Bueno, ustedes también. ¿Y usted cree que solo usted es democrático, señor? ¿Y las colas dónde estaban? Yo lo dejé hablar a usted, pues dije que por favor, ¿no? Cosette López es la que firmó un contrato con la compañía de transporte y iba a transportar las urnas. Y eso no lo están diciendo. Los audios claramente revelan que hay un complot criminal, ¿verdad?, donde hay miembros del Consejo Nacional Electoral, específicamente la señora Cosette López, que era la presidenta del Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo, el jefe de la bancada del Partido Nacional. Y son todo un andamiaje, ¿verdad?, de grupos de poder que están detrás, minando el proceso, porque ven que Libre es el partido que más creció, que tiene la fortaleza y la contundencia para ganar las elecciones, y se han ido por el camino de la destrucción del proceso electoral. Las elecciones del 9 de marzo fueron exitosas. En un 99% las elecciones se desarrollan de manera normal. ¿Dónde se generó el proceso? Ahí está la conspiración. Aquí en Tegucigalpa, donde están los medios de comunicación, ya tenían lista la narrativa mediática. Todo es una construcción destructiva, que este complot lo vienen orquestando desde el año anterior, ¿verdad?, para derribar la posibilidad que el gobierno de Libre, que lleva 3 años y 10 meses, cambie. Y han creado esas consignas de Libre nunca más, un bipartidismo de 130 años, que transó los recursos al mejor postor, destruyeron la construcción institucional del Estado, golpistas, fraudulentos, y vienen a querernos dar a nosotros lecciones de democracia. Por favor, señor, hay que tener un poquito de pudor en esta coyuntura. Y el otro punto, en el 2021 las elecciones fueron contundentes. La presidenta Xiomara Castro venció en esas elecciones. Hubieron 19 intentos de hackeo, ¿verdad?, de parte del régimen de Juan Orlando Hernández, que era un régimen criminal, que dirigía una red criminal, y que una gran porción de la bancada del Partido Liberal favoreció las políticas de ese régimen pro-neoliberal, destructor del erario público, destructor de la institucionalidad, y que generó el nocivo proyecto de las sedes, que son precisamente los lobistas y los testigos que presentaron en ese subcomité, y que ese senador Castro, ¿verdad?, lo desenmascaró ahí, y que aquí los medios de comunicación no dijeron casi nada sobre ese tema, porque les fue muy mal, les ha ido muy mal en esas estratagemas. Y si a eso no lo consideran violentar la soberanía, pues no sé qué es, cuando uno busca injerencia externa y cuando uno genera un proceso de conspiración bien articulado, porque aquí hay grupos de poder detrás de todo esto. Esto no es los candidatos, porque es más, si nosotros analizamos la participación política ante su electorado de los candidatos, aquí es la abogada Rixi Moncada, hizo más de 40 actividades políticas solo en la elección general. Mitines públicos arrolladores, una gran movilización y capacidad de movilización de la base de ese partido. Ningún otro candidato lo hizo. Se iban quizás a los bastiones, Cortés, el caso del Partido Liberal, ¿verdad?, que tiene un candidato que no es del partido, por cierto. Entonces, señores, las elecciones, el mensaje que debemos de mandarle aquí a la ciudadanía es que este 30 salgamos a votar y dejen de estar construyendo ya esa narrativa que el gobierno va a hacer fraude. Lo que hace el Ministerio Público le corresponde. Los 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral cometieron un delito violentando el artículo 115, numeral 10, y ustedes lo saben. Y lo hicieron de una manera terrible, y entonces el Ministerio Público tiene el derecho de actuar, ¿verdad?, contra cualquier funcionario que agreda el proceso electoral. Los entes del Estado tienen que actuar. Entonces yo creo que hay que quitar esa narrativa y este 30 salir sin miedo, porque aquí la estrategia también es generar miedo y generar ansiedad. Yo platico con mucha gente en la calle. A mí me gusta hacer antropología diaria, platico con mucha gente y le meten miedo a la gente. La gente está en zozobra. No, señores, el 30 debe ser una fiesta cívica. Y como ya lo dijo aquí el licenciado Raúl Valladares, la gente tiene que salir a votar. Y los votos matan cualquier discurso. O sea, las elecciones se van a ganar el 30 de marzo. El 30 de noviembre. Ahí se van a ganar las elecciones. Y ahí es la verdadera encuesta, porque eso de hacer encuestas parciales o hacer encuestas en redes sociales, eso no. La elección, la verdadera encuesta es el día de la elección, la capacidad de movilizar la base, de tener los votos
Aquí hay mucha gente que quiere estabilidad en el país, la mayoría de la gente quiere estabilidad en el país, quiere tranquilidad en el país, quiere seguir construyendo la institucionalidad. Y termino, Raúl, esta elocución diciendo pues que este gobierno de 3 años y 10 meses que llevamos, que mañana se cumplen 10 meses y 3 años del gobierno del presidente Castro, ha sido un gobierno que ha sido responsable. Nos quieren hacer ver como que somos el peor gobierno de la historia, cuando es todo lo contrario. Aquí yo veo, por ejemplo, al jefe de la bancada del Partido Nacional, entre otros, decir libre nunca más, y estuvieron 12 años y siglos, más de un siglo de ese bipartidismo, y lo que hicieron fue la destrucción de la institucionalidad, del erario público, de vender este país por pedazos. Esa es la realidad que nosotros enfrentamos. Este gobierno ha sido más responsable en términos macroeconómicos y lo refrendan, ¿verdad?, los organismos internacionales. Lo que pasó ayer, ¿verdad?, con el tema de la cuenta del milenio, o sea, es un gobierno responsable. Ustedes no tienen drenaje del erario público. Ustedes tienen un gobierno que le tocó difícil recomponer, reconstruir todo el desastre. Un país altamente endeudado, un país con un descrédito internacional, y la presidenta Castro le ha tocado ampliar eso. Nosotros tenemos una posición, licenciado Valladares y los invitados aquí presentes, el pueblo hondureño, una posición de amistad con todos los pueblos del mundo. Nosotros somos creyentes en la integración regional, en la paz mundial. Hemos lanzado la voz contra aquellos crímenes o genocidios que se han realizado en el contexto internacional. Hemos ampliado las relaciones diplomáticas con Asia, con las grandes potencias asiáticas. Tenemos embajada en Beijing, embajada en Nueva Delhi. Eso es importante. Tenemos un país que mantiene sus acuerdos bilaterales con Estados Unidos y la amistad con todos los países del mundo. Esa certeza institucional desde el Estado es lo que nosotros debemos de construir, porque hay que tener dignidad como país. Una cosa es el cipayaje, es el lacayismo, es el buscar intervención, y otra cosa es la construcción de las bases institucionales, de tener claridad de lo que es soberanía. La soberanía se construye aquí adentro, y las discusiones políticas, el debate político, se genera aquí adentro de nuestro país. Entonces, nuestra posición es contundente: salir a votar este 30 sin miedo. Y esa masividad de las urnas es lo que va a dar los resultados contundentes este domingo. Oye, antes de la pausa, me describe la consejera José López del Consejo Nacional Electoral. Buenos días. No conozco a Edgar Soriano y lo conoceré en los tribunales. Otro que se suma a las querellas por difamación que presentaré, porque ya no me seguiré quedando callada como lo he venido demostrando. 1 año soporté, no más. Bueno, ahí están los audios, señora. Los audios que presentó el Ministerio Público. Eso no lo estoy inventando yo. Eso es de dominio público. El Ministerio Público presentó esos audios. Eso no lo estoy diciendo yo. Los audios no los inventé yo, señora. O sea, vaya donde usted quiera, pertinente, ¿verdad? Dedíquese mejor a construir democracia, que le dieron esa gran oportunidad de ser consejera del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos hondureños desearían tener ese honor de estar ahí, de servir a su pueblo y no ir a conspirar ahí? Ahí están los audios, señora. Vaya a los tribunales que usted quiera. Creo yo que tenemos que ser responsables con nuestros actos. La posición nuestra es muy contundente, es pública, es de dominio público, la información sobre los audios, sobre su participación en ese proceso. Así es que va a tener que demandar a medio país, ¿verdad? Porque todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo lo comenta todos los días, en el taxi, en los bares, en cualquier lado donde usted vaya. Entonces, vaya donde usted quiera. ¿Que le suena que usted es parte de la producción de esos audios? Bueno, yo soy historiador, no soy capacitado en esos tipos de temas tecnológicos. Que saque su nombre de su boca, dice. ¿Diga? Dice la abogada que saque su nombre de su boca. Bueno, entonces renuncia al Consejo Nacional Electoral, señora, porque usted es una funcionaria pública. Yo lo que le aconsejo es que vaya buscando apoderado legal ya, porque ya veo que va. No, créame para los tribunales. ¿Y cuál es el problema? Pues si estamos defendiendo la democracia en este país, estamos defendiendo la libertad, señor. Bien. Entonces,
abogado Pineda. Sí, me llama mucho la atención que se habla de intervención o de injerencia en un organismo que es un organismo regional, donde están representados todos los países. Pero lo que se hace con Venezuela, con Cuba y otros países no es injerencia. La intervención de China por objetivos estratégicos en Honduras no es injerencia. El tratado que nadie conoce entre Honduras y China no es injerencia. Entonces, es una narrativa que, como dije al principio, se cae por sí sola. Y con lo que le corresponde al Ministerio Público, sí tiene la facultad de investigar todas las denuncias que se presentan. Pero ¿por qué no ha investigado el tema de Chequesol? ¿Por qué no ha investigado el tristemente célebre Fondo de Desarrollo Departamental que maneja Luis Redondo? La mitad para el comandante. ¿Por qué no ha investigado el video de Carlón, donde hay vínculos ahí con el narcotráfico internacional, cartel de los soles, que ya fue declarado inclusive una organización terrorista? Eso no es importante para el Ministerio Público. Entonces hay un doble estándar, un estándar que se le aplica a los funcionarios del gobierno, y hay que recordar también que el titular del Ministerio Público, en primer lugar, no debería estar ahí, porque tenía una inhabilidad para ser fiscal general del Estado, porque era regidor de una alcaldía, tiene parentesco con la candidata, en fin, fue electo por una comisión permanente ilegal e inconstitucional, y por lo tanto no tiene legitimidad. En mis clases yo hablo de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Libre ha perdido toda legitimidad de ejercicio, porque se ha alejado de todos los principios democráticos. ¿Y dónde están las grandes promesas cumplidas de libertad y refundación? ¿Dónde está la avenida de la Sisi? ¿Dónde está que iban a eliminar los peajes? ¿Dónde está que se iba a eliminar la extorsión? ¿Dónde está que se iban a mejorar los servicios públicos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hablar, y esa es la estrategia libre, hablar, confundir, es obviamente la estrategia de los que no tienen los hechos de su lado. Y hay un proverbio árabe que dice que a diferencia del estómago, el cerebro no te avisa cuando está vacío. Y eso es lo que le pasa a los representantes de Libertad y Refundación. Julio. Es interesante, creo que ha estado a la vista de todos las situaciones que se han venido dando. Comentábamos con el abogado hace un momento que por qué el Ministerio Público no hizo cumplir la ley cuando taxativamente la ley electoral prohíbe a los consejeros ausentarse para romper quórum. Y eso fue tanto en el CNE como en el TJE lo que ocasionó en el TJE medidas extraordinarias porque no querían seguir siendo boicoteados. Entonces justamente ponen la trampa y luego esas jugaditas, yo pienso que ya son tipificado como incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Y hay una serie de cosas que un fiscal el fiscal, yo le vuelvo a decir, he presentado, abogado, una denuncia fundamentada con datos oficiales sobre el fraude, la falsificación de documentos públicos en las actas de diputados de 2021 en el Ministerio Público. Y no ha habido nada, porque ahí hay un control político de eso. Entonces yo estoy hablando con propiedad. Entonces yo ahora quiero decirle a la ciudadanía y a la audiencia que discutir en este momento, pienso yo, lo que ha hecho Libre, Libre ya mostró lo que es, ya cada partido ha mostrado lo que ha sido en el momento en que ha sido gobierno, y lo que debemos hacer es defender el proceso electoral. En esa defensa yo he venido insistiendo que los militares son un elemento crucial. ¿Qué pasaría? Y yo les pregunto a los abogados, a los constitucionalistas y a los que son expertos en ley electoral, ¿qué pasaría si las actas que tienen la firma de los secretarios se perdieran en el camino de regreso? Me van a decir, es que eso es bien improbable, como improbable era el que hubiera un descalabro logístico el 8 de marzo, que la culpable era, la Constitución dice que son responsables las Fuerzas Armadas en 2 lugares. Son delitos. Entonces, el asunto es que yo tuve la oportunidad de ver, la orden, no sé cómo la llaman, operativa de las elecciones. Entonces dice, reunión con el CNE, habrán 5.700 centros de votación, se entregarán 18.700 urnas, las 11 regiones militares con el general coronel tal. Van dando un desglose
hasta el soldadito, perdón, soldado, pero digo soldadito pues por un rango pequeño. Soldado raso. Soldado raso que va a estar cuidando la urna en el centro de votación. Esa estructura de una institución que está dispuesta a defender el país, a ir a la guerra, no puede desestructurarse porque un contrato no estuvo. Pudo haber habido faltas. Mi punto es, yo estoy hablando para que se defienda el proceso electoral, que toda la gente vaya a votar, que los organismos internacionales estén presentes para evitar ningún tipo de fraude, que hayan técnicos en los centros de votación, que no permitan una declaración, atribuirse el triunfo anticipadamente, que las urnas regresen. Si las urnas no regresan, yo estoy advirtiendo ahorita que las urnas corren el peligro de no regresar, las cajas electorales, porque eso sería un boicot directo y lo van a atribuir a quien fuera, porque el Partido Nacional va perdiendo ante la abrumadora victoria del Libre, entonces pues ya salía. Entonces, señores, yo estoy haciendo una advertencia real basado en la experiencia de lo que pasó el 9 de marzo. Tienen que cuidar el retorno de las actas electorales, independiente, va a ganar Libre, que gane Libre. O sea, si eso es lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo va a tener. Yo no tengo problema con eso. El problema es que se deje de usar las instituciones para quedarse ilegalmente en el poder. Y termino diciendo que me preocupa que cada vez que una votación favorece al partido de gobierno, él aplaude y no hubo las elecciones más limpias, fueron las del 21, es falso. Fueron fraudulentas y hubo una repartición en el Congreso porque la presidencia ya no estaba en juego. ¿Quién era la presidenta del Consejo? Dejémoslo ahí. El Consejo Nacional Electoral de 2021 cometió, hay un delito ahí que no lo han seguido. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que cuando no ganan, porque no les favorece la democracia, usan la fuerza. Y ahí lo estamos viendo en el CNE y en el TJE, lo vemos en las primarias. Entonces yo estoy advirtiendo para que se tenga especial cuidado de hacer prevalecer el proceso electoral y el Estado de Derecho en estas elecciones que se está jugando mucho. Y yo le digo, Libre gana y gana bien, yo acepto y le rindo el sombrero. Si gana el Partido Nacional, bienvenido, y si gana el Partido Liberal, bienvenido. Lo que queremos es que el pueblo tenga la oportunidad de empezar a tomar decisiones fuera del fraude o con un mínimo de fraude. Así que todos a votar el 30 de noviembre y a permanecer y supervisar junto con los observadores nacionales e internacionales y Fuerzas Armadas. No queremos sorpresas, queremos que las actas regresen al CNE, donde va a haber supervisión para que se pueda cumplir la ley, porque son con las actas en la mano que se puede hacer la declaratoria de elecciones. Totalmente de acuerdo en ese punto, señor Larios. Las actas tienen que regresar, ahí se va a reflejar la voluntad de la mayoría de la población, ¿verdad? Correcto. Y nuestra posición es muy clara en ese contexto, ¿verdad? Ir a elecciones sin miedo, sin temor. El pueblo hondureño va a ejercer el sufragio. El pueblo hondureño no debe de tener ansiedad, ¿verdad? Ni temor a movilizarse a nivel nacional, como sucedió el 9 de marzo. Vuelvo a repetir, las elecciones del 9 de marzo en un 99% se desarrollaron de manera normal y pacífica, ¿verdad? Simplemente el complot fue generar este caos en Tegucigalpa, como lo mencioné anteriormente. Entonces, nosotros somos del criterio que la gente va a salir a votar y dejar de estar construyendo esa narrativa de que las Fuerzas Armadas. No, es el pueblo hondureño el que va a salir a votar. Las Fuerzas Armadas simplemente van a cumplir su rol constitucional que le corresponde, ¿verdad? Y en ese sentido, este 30 nosotros vamos a tener la masividad de la gente votando en las urnas. ¿Quién va a prevalecer? Aquel partido que ha hecho su trabajo organizacional, de movilidad de la gente el 30 de marzo y de convencer. En cuanto al tema del gobierno de la República, Libre ha tenido 3 años y 10 meses de gobierno, que los cumple el día de mañana. Ha hecho un excelente gobierno, la mayor inversión pública en la historia de este país, ¿verdad? Se ha puesto al ser humano, ¿verdad?, como el ciudadano, como el ente primordial y no a los grandes capitales. Yo creo que por eso detestan tanto este gobierno, porque es un gobierno distinto a lo que ha habido antes, que no se ha llegado a transar ni a hacer negocios, sino a generar inversión pública, a generar el rescate institucional, porque las instituciones las habían dejado destruidas. El Estado de Honduras, con el liderazgo de la presidenta Castro, rescató las finanzas públicas, la Caja Única del Tesoro, que estaba entregado a fideicomiso de manera amañada. Ese esquema, desmontar ese esquema,
las demandas que hemos tenido que enfrentar, una Procuraduría General de la República que ha sido responsable en ir a defender los intereses del Estado y no los intereses de grupos económicos. Aquí se han denunciado redes donde están diputados, empresarios, todo tipo de personas vinculadas a ver cómo drenan el Estado a través de demandas amañadas. Entonces, hemos tenido un Estado más responsable en cuanto a cumplir lo que corresponde como país. Y como vuelvo a repetir, nuestra dignidad ha estado primero. Hemos tenido una posición digna en cuanto a nuestras relaciones internacionales. Así es que creo yo que el pueblo hondureño es el que va a decidir qué gobierno ha tenido, porque es fácil para algunos pararse frente a una cámara y empezar a decir cosas, ¿verdad? O construir narrativas mediáticas para tratar de tergiversar la realidad. Creo que es el pueblo hondureño que tiene suficiente criterio para poder determinar a quién darle el voto. Y en el 2021, obviamente como en cualquier parte del mundo, las elecciones siempre tienen cuestionamientos, pero en el 2021 tuvimos un resultado legítimo. Y esa es la nueva democracia que tenemos que proteger a partir del 2021, que los resultados se respeten y que la voluntad de la mayoría de la población, porque no hay que pretender que con una minoría yo quiero imponer una narrativa de que nosotros vamos ganando cuando la elección es el 30, la elección no se ha desarrollado. El 30 vamos a salir a votar y ahí vamos a ver la verdad y como bien decía usted, señor Lardo, hay que respetar la voluntad de la mayoría de la población y eso es lo único que nosotros pedimos. Dejar esa narrativa de crear miedo e incertidumbre y garantizar que el proceso se desarrolle normalmente y que prevalezca la voluntad de la mayoría de la población. Bien, una pausa. Continuamos en un momento. Me dice aquí Ricardo Romero, habrá una votación masiva, se estima el 70% del padrón votará. Eso significa en números que podrían ir a votar 4.2 millones de votos. Bueno, ya ha avanzado el traslado de material. Ayer transmitimos desde el Empira que estaban llegando las maletas. Eso me parece bien, ¿verdad? Que las maletas han sido distribuidas en el país. Abogado. Sí, yo creo que igualmente reafirmar mi convicción de que los ciudadanos van a salir a votar sin temor. Ya usted mencionaba un dato, puede haber una votación de un 70%. Con Julio, antes de comenzar el programa, platicábamos precisamente de ese voto independiente, 20% de indecisos, ¿va, Julio? Que son los que van a definir la elección y que desde mi punto de vista no van a votar por Libertad de Refundación. Usted lo acaba de decir, no apostaron en su propaganda al voto indeciso. Pero además decir también que es bueno reafirmar el hecho de que la declaratoria oficial del resultado de las elecciones le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Y los primeros informes que van a salir del TREP le corresponden al Consejo Nacional Electoral. No a ningún partido o a ningún candidato, como ha dicho la candidata de Libre. Eso es violentar la Constitución, violentar la ley electoral. Además, precisar algo con respecto a lo que se mencionó de la cuenta del milenio. Se aprobó la cuenta del milenio porque se bajaron los estándares, pero el ítem de corrupción siempre salimos aplazados. Señalar que este es el gobierno que ha tenido el presupuesto más alto en la historia de Honduras. La partida confidencial de la que nadie sabe porque no se da información a los ciudadanos al respecto, entonces ahí no hay transparencia, hay opacidad. Es la partida confidencial más alta en la historia de Honduras. Por lo tanto, esa narrativa de que han sido responsables también es falsa. Si hubieran sido responsables, los 50.000 familias que perdieron el TPS no estarían preocupadas porque han perdido su condición como migrantes en los Estados Unidos. Si hubieran sido responsables, no se hubieran perdido 50.000 empleos en las maquilas. Si hubieran sido responsables, no habría inseguridad jurídica y las empresas no estarían yendo a El Salvador y a otros países. Entonces, ahí, el TPS no estoy de acuerdo.
Porque le quitaron a 21 países. Pues no, es una decisión es un asunto de Estados Unidos. Sí, pero no hubo. Sí Ustedes hay que hablan de tergiversar lobby, eso ahí. no hubo lobby, no hubo intención del abogado, gobierno de que eso fuera ahí aprobado. Tampoco ahí no es estoy cierto. de acuerdo Se aprobó, porque- pero solo míreme. permítame, le quitaron a 21 países. Sí, o sea, pero entonces, ¿por qué se los quitaron? Por eso, porque Trump así quiso, porque es la ley Es de la Trump. política de Es la Trump. política de Trump. Sí. O sea, eso es lo que veo objetivamente. Mire, Hay que ser objetivo. yo estuve en la primera aprobación del TPS, fui parte. Se aprobó continuamente durante todas las administraciones. Esta es la primera administración en la que no se aprueba Por el la TPS. posición de Trump, abogado. Pero Y cuando usted estuvo fue no por puede el huracán tener una Mitch, usted por no- desde el huracán usted Mitch, no puede tener una posición favorable. Usted sabe que yo sé de si eso. su discurso abogado, es ve que anti-norteamericano, yo solo nuestro le quiero- principal socio comercial. Yo le quiero plantear eso. Tampoco creo que esa es la política de Trump. Le quitó a 21 países, no solo Honduras. ¿no? Correcto. O sea, siendo objetivo. En lo otro, pues usted tiene su punto. Y pero las en relaciones en eso lo bilaterales veo con más. Estados Unidos están vigentes. Las relaciones Pero no bilaterales. son buenas, no son buenas. Y hay que recordar, bueno, al pueblo hondureño hay que recordarle que el 26% del presupuesto nacional se financia con las remesas, ¿verdad? E inclusive no se les va a permitir ni siquiera votar porque se pusieron todas las trabas habidas y por haber para que los ciudadanos no votaran. Hasta redujeron el número de votos que se pueden emitir en el ¿Cuántos votaron extranjero. en la elección pasada? Siempre yo No, particularmente... fue muy baja. Sí, yo siempre particularmente he baja. pensado que la gente no va a votar. Hay varias razones. Y ahora... Hay varias razones. Ahora con esa cacería que tiene Trump... Hay varias razones. Si yo fuera hondureño y no tuviera Sin papeles, embargo, no voto. se desmotivó también y no se hizo lo que debería haberse hecho para que los ciudadanos puedan emitir su voto, que es un derecho constitucional, ¿verdad? No es que es una regalía de quien está en el gobierno. La Constitución establece que el ciudadano tiene esa función pública y ese deber y ese derecho. Quien está en el gobierno es un empleado. El cónsul es un empleado, el embajador es un empleado. La gente, todo funcionario del gobierno es un empleado. Así es. Que uno que paga impuestos ayuda a que se mantenga Así eso. es, así es. Inclusive los ciudadanos que viven fuera. Y se ha hecho un trabajo en mejorar los consulados, se han abierto nuevos consulados, se ha evitado todo ese proceso de coimas que había en los consulados allá, por eso es que ahí andan unos de allá de Estados Unidos atacando al gobierno, porque se les quitó esos esquemas. Hemos sido responsables en ese tema institucional a través de la Cancillería y yo le digo, abogado, no es cierto eso, que el gobierno no haya hecho sus gestiones a través de la Cancillería, las hizo obviamente, ya lo explicó el licenciado Valladares, es una posición del gobierno de Trump. Pero hemos sido responsables en un gobierno en términos macroeconómicos, hemos hecho una reducción de la pobreza, ¿verdad? Un tema que en vez de celebrarlo lo han ocultado, ¿verdad? Cuando el Instituto Nacional de Estadística, bajo los estándares internacionales, aplicó la encuesta de hogares, ¿verdad? Por cierto. Bueno, lo cuestionan ustedes, ¿verdad? Pero eso se hizo bajo estándares Universidad Nacional, internacionales, no la metodología, ¿verdad? De la reducción de la pobreza extrema y la pobreza en general. Entonces creo yo que sí ha habido un gobierno responsable, lamentablemente hemos sido vapuleados, porque aquí hablan de libertad de expresión, si aquí dicen lo que le viene en gana contra el gobierno, inclusive noticias falsas, y los que sacan noticias falsas más bien los premian, y eso ha sido como el los bots esquema del gobierno también. durante todo este gobierno, ¿verdad? Entonces, los bots del gobierno. si hablamos de eso, ¿verdad? creo que hay que tener criterio, ¿verdad? Hay que Además, tener criterio. libertad de expresión es una garantía constitucional. Exactamente, pero no pueden decir ustedes que nosotros la estamos violentando. Que por cierto Bueno, está aquí, suspendida por el estado de aquí excepción nosotros inconstitucional, ¿verdad? no, pero eso se hizo para reducir la violencia y ha funcionado. La tasa de homicidio ha caído. No se casi redujo un la 15%. extorsión, no se redujeron los feminicidios. Hay un trabajo fuerte de reducción de la tasa de homicidio y esto ustedes lo saben muy bien. Ahí están los datos oficiales, así que yo entiendo que usted anda en campaña electoral y obviamente va a descalificar todo lo que ha hecho el gobierno, pero hemos tenido un gobierno más responsable de lo que nosotros tuvimos en el pasado. Y la única estrategia que nosotros tenemos en este momento y el único plan que nosotros tenemos en este momento es que este 30 de noviembre haya elecciones libres y transparentes y que gane la voluntad de la mayoría de la población, porque las elecciones se ganan así, organizando al pueblo, convenciendo al pueblo, dándole oportunidades al pueblo de expresarse. Así se ganan las elecciones, no se ganan las elecciones conspirando, no se ganan las elecciones yéndose al extranjero a buscar allá Por el dinero del cartel gente. de los soles. Bueno, imagínense. Bueno, lo yo que le se digo al habla, ciudadano. ese tema del Yo le digo al narcotráfico. ciudadano. Yo le hago una pregunta a Ustedes ustedes, son los los que extraditados. tienen en sus manos
lo que va a pasar el 30 de ¿Los noviembre. extraditados de qué partido pertenecen? Ustedes saben cuando salen a la calle si hay seguridad. Ustedes saben si hay extorsión. Ustedes saben cuando van a los hospitales si hay medicinas. Ustedes saben si hay médicos. Ustedes saben cómo está el sistema escolar. La solución está en sus manos. Aquí ya no se puede engañar y no se le puede dar a tol con el dedo al pueblo hondureño. ¿Usted cree que en 3 años y medio vamos a recomponer el desastre que recibimos? Usted habla del sistema de salud totalmente colapsado, por eso el gobierno de la presidenta Castro estará construyendo 8 hospitales a nivel nacional. Pero Está no hay proceso de medicinas en los construcción. hospitales. Señor, porque está colapsado los hospitales. Necesitamos generar un Pero esquema es ridículo territorial construir hospitales para cuando atender el tema de la salud. No han repotenciado los que existen. Pero como Es una están contradicción. colapsados precisamente, Es una por eso se está contradicción. construyendo, señor. Se está construyendo nuevos Pues yo hospitales no- para generar un esquema territorial de atención Los a la van a construir. ¿Y gente. cuánto No les hay que queda de gobierno? descalificar. ¿Cuánto les queda de gobierno? No hay que descalificar lo que ha hecho el gobierno. Ahí ve el sesgo brutal que usted tiene al analizar Yo repito lo que la se ha gente me hecho cuenta como en la Estado. calle. Bueno, se lo dice alguna gente, ¿verdad? Tienen su derecho. alguna gente. Pero que sea la mayoría de la gente, bueno, no sé cuáles Me son lo dicen sus- mis alumnos en la No, universidad. Bueno, todos somos, tenemos espacios donde compartimos y la gente, no toda la gente piensa como usted. Si toda la gente pensara No, yo no he como dicho usted, que toda la gente, la ya no mayoría, estaríamos digo yo, gobernando la nosotros. mayoría, que es ¿verdad? la que va a votar. Bueno, la Y la que va a mayoría, decidir el 30 de noviembre. la mayoría de la gente va a salir a votar y va a demostrar quién fue el partido que generó un esquema organizacional a nivel territorial, de trabajo territorial, trabajo con la gente con la que se ganan las elecciones. Julio. Yo creo que el tema de hacer campaña o de decir lo que el gobierno hizo o no hizo, ya este es un momento donde las mentes ya están formadas. Yo creo que el voto duro de cada partido ya está definido. Es el que va a definir. Ya está definido. Las personas y por eso digo, puede haber tanta, digamos, él habla de una narrativa, yo también veo las narrativas, hice una pregunta concreta porque el Ministerio Público no actuó en el caso de la ruptura de quórum prohibida taxativamente en la ley, y no hubo acción, pero sí hubo acción cuando se quiso componer institucionalmente, ahí sí hacen antejuicio. Entonces, todas esas cosas que no vamos a abundar porque llegó hasta la comunidad internacional e hicieron una convocatoria, eso es evidente que algo está pasando en Honduras. Los partidos políticos, solo hay uno que dice que no reconocerá el TREP, solo hay uno que dice que va a haber fraude, pero no presenta pruebas, como los mismos audios, ahí están unos audios, pero entonces todos esos elementos, a mí lo que me lleva mi preocupación al proceso. Yo he estado permanentemente interactuando en diferentes medios de comunicación y foros, hablando de, por ejemplo, cuando el coordinador general de Libre solicitó acceso a los canales encriptados entre las JRB y el CNE para asegurar que no hubiera fraude, que él tuviera acceso y que eso se fuera al CNE, eso está en video y en una nota, y que del CNE se repartiera a los partidos políticos. Eso es absolutamente ilegal. Él dice en cumplimiento del artículo, pero es realmente en contra del artículo. Hicimos un programa de televisión donde explicamos que eso no era así, que la ley decía algo diferente. Entonces, esas no son opiniones, esas son hechos concretos dichos públicamente, que yo que entiendo, los que entendemos sabemos que si yo tengo acceso a un canal encriptado, yo puedo hacer con inteligencia artificial lo que yo quiera y luego eso llega al CNE y lo distribuye, todos los partidos van a tener lo mismo, ya tocado. Entonces, la ley... Ya hackeado. Ya hackeado. Lo que dice la ley es que del misma urna tienen que ir simultáneamente a todos sin interferencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando yo veo todas esas acciones que no son de la comprensión inmediata de la audiencia, yo me doy cuenta que, dice Raúl, que no hay un plan realmente, que él no considera, y puede ser cierto, pero por eso es que los actos de fuerza son los que prevalecen. Cuando yo no tengo un argumento cómo discutir, me voy a los puños y le pego una patada a las mesas electorales y le pego una patada al retorno de las mesas y le pego una patada a cada ente electoral para que no funcione. Y luego aprieto el Ministerio Público, aprieto a las Fuerzas Armadas y yo voy controlando todo por la vía de la fuerza. Entonces, yo lo que estoy abogando en este momento es a que defendamos nuestro proceso electoral. Ya cada grupo de votantes sabe lo que va a saber. Ahorita que digamos de hospitales, que digamos eso, yo solo estoy fundamentando eso, en eso fundamento mi posición de que temo que vaya a haber una acción violenta en contra del proceso electoral, y ya que se dijo que no se aceptará el TREP, sino que solo las maletas, las actas originales,
en el escrutinio definitivo. ¿Qué pasa? Y yo le pregunto a los juristas, ¿qué pasa si esas mesas se desaparecen, se mojan, se pierden, hay una intervención militar de alguien y se arruinan? Entonces se pierden lo que la ley exige para poder dar las declaraciones definitivas, y eso también dice, bueno, miren qué pena, pero vamos a tener que nombrar un consejo de ministros un día antes de la toma de posesión. Como no hubo declaratoria, entonces tenemos de 4 a 6 meses para volver a llamar elecciones, y mientras tanto se queda mi gobierno. Entonces miren, estos son escenarios. O sea, nosotros tenemos, yo estoy analizando escenarios. Y basado en los elementos... la Comisión Permanente haga la declaratoria. La declaratoria. Entonces yo estoy viendo que no convocan al Congreso Nacional y que surge uno constitucionalmente armado, pero le niegan la publicación en la Gaceta porque el gobierno está bloqueando, que esa es una violación también de la Constitución. Pero como no estamos en indefensión, no hay Ministerio Público, no hay nada. No hay institucionalidad. No hay institucionalidad. Entonces todo es en un forcejeo donde nosotros no somos expertos. Ahí el experto es Mel Zelaya, con toda la trayectoria que ha tenido. Entonces, para terminar mi participación, con todos estos elementos, ciudadanía, audiencia, yo estoy invitando a que reforcemos las medidas para que ocurra el proceso electoral sin interrupción, sin interferencia, y que gane el que saque más votos y que lo acepten todos. Hubo el momento para poder denunciar un fraude electoral, pero solo se habló. Si tienen toda la estructura como para decir, traigamos a un especialista, metámoslo y denunciemos y arreglemos. No, lo que queremos es destruir el proceso. Y cierro diciendo, una valoración mía, es que la gran propuesta de cambiar Honduras, de resolver los problemas de Honduras, digamos, en este momento el partido de gobierno todo dice que tiene que ser por la vía de la refundación, por la vía del socialismo del siglo XXI. No hay otra opción. O sea que tiene que haber un cambio de una constitución de la República para hacerla similar a otros partidos socialistas, a otros países socialistas, como única opción real. O sea que para aumentar la productividad, para aumentar, hay reducción de la pobreza, todo eso, hubo reducción de violencia, pero en El Salvador en 8 meses eliminaron la violencia y es el país más seguro de América Occidental, del hemisferio occidental. Entonces, nosotros hemos estado 3 años en restricción constitucional y no hemos visto resultados. Lo que quiero decir es, los hechos hablan por sí mismos. Ojalá que todos los interpreten correctamente y se den cuenta que ese 20% que los votos duros ya están. Esto es para los votos independientes, que abran los ojos, que tomen su decisión. Y yo quiero decir algo, que la defensa del proceso electoral debe ser prioritario para todos y cualquier acción en contra de eso debe ser observada y penada. Yo no le tengo miedo a los resultados electorales, no importa quién gane mientras sea la voluntad expresa del pueblo. Bueno, yo en eso comparto, ¿verdad? La voluntad de la mayoría de la población se tiene que respetar. No existe ningún plan de parte del gobierno. La presidenta Castro ha sido muy enfática, se ha hecho a un lado, ha ordenado todas las garantías para que se desarrolle el proceso electoral. Nosotros hemos cuestionado la actitud que han tenido los representantes del bipartidismo dentro de los órganos electorales, ¿verdad? Y todo el esquema y todas las narrativas, toda la búsqueda de injerencia, eso es lo que nosotros cuestionamos. Nosotros no convocamos al miedo, nosotros somos, como partido de gobierno, estamos claros que nosotros somos los mayores interesados, como lo mencioné cuando puse de ejemplo las elecciones del 9 de marzo, en que las elecciones se desarrollen de la mejor medida, ¿verdad? Porque nosotros sabemos el trabajo que hemos hecho, sabemos, ¿verdad?, la opinión de mucha gente, porque el voto independiente no es uniforme. En el voto independiente hay una diversidad de criterios, ¿verdad? Y va a ser aquel candidato que tiene mayor coyuntura, consistencia en su discurso, ¿verdad? Criterio crítico sobre la realidad que vive la mayoría de la población hondureña, el que va a convencer a la gente, ¿verdad? Entonces, pensar de que alguien, solo porque vocifera cosas frente a una cámara, va a traer como borrego al voto independiente, pues eso cada quien tiene derecho a creer, pero el 30, ese día, sin miedo, sin temor, van a haber elecciones y se tienen que proteger las actas, porque ahí se va a garantizar el resultado de la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño. Ese es el criterio nuestro, así es que yo le digo al pueblo hondureño un mensaje positivo, proactivo. Construyamos democracia,
demos un gran paso enorme para tener las mejores elecciones transparentes de nuestra era, ya que nos acostumbraron en el pasado, el bipartidismo nos acostumbró a tener elecciones fraudulentas, elecciones violentas y manipuladas cuando le han mentido a la población. Por primera vez nosotros tenemos una candidata que habla con contundencia y sin estarle mintiendo a la gente, con la verdad, con las necesidades y la construcción. Aquí no se trata de que queremos copiar modelos de otro lado, aquí estamos construyendo Honduras. Honduras es un país que tiene una historia fabulosa, rico en recursos naturales y se plantea la idea de tener una visión geoestratégica para generar polos de desarrollo, llegar al área rural donde la mayoría de la gente ha estado totalmente aislada de los beneficios que genera nuestros recursos naturales y de las posiciones regulatorias del Estado. Tenemos un Estado con mayor capacidad de regulación y eso es importante. Tenemos que construir institucionalidad, no destruir la institucionalidad. Así que nosotros somos del criterio que este país va a crecer y va a evolucionar en la medida que fortalezcamos la institucionalidad pública. Porque es lo público lo que nos conecta, es lo público lo que nos defiende. Pero cuando vemos la institucionalidad como un ente para hacer negocios para pequeños grupos económicos que financian diputados, que financian candidatos a la presidencia, que financian alcaldes, que financian todo tipo de representantes ante la institución pública, que ya llegan ahí comprometidos. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Beneficiar a pequeños grupos económicos que tienen fortunas, inclusive sacan los capitales fuera del país para llevarlo a paraíso fiscal o invertirlos en otro lado. Nosotros lo que tenemos que construir es lo público, porque lo público, como un ente regulatorio, genera las condiciones para que sí exista la libertad de empresa, pero pagando impuestos, ¿verdad?, en una verdadera justicia tributaria. Esos regímenes de exenciones, licenciado Valladares, yo le puedo decir, en 1938, un intelectual escribía en un periódico del daño que le hacían las exenciones fiscales al país, en 1938, durante la era del Carillato. Imagínense desde cuándo se venía alertando todos esos esquemas de exenciones fiscales, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que cambiar esa idea, tener una visión más soberana de nuestras propias decisiones. Y el gobierno ha demostrado eso, tener dignidad, porque una cosa es ser servil y otra cosa es tener dignidad de patriota. Muchos no comprenden con claridad qué es el sentimiento de ser un patriota, de defender, como lo hizo Froilán Turcio en 1924, cuando aquí estábamos en plena guerra civil. El 18 de marzo publicó el mismo día que llegaron los marines a Tegucigalpa y que se instalaron el Hotel Agurcia en el centro. Ese mismo día sacó el Boletín de la Defensa Nacional y Saúl Zelaya Jiménez, Visitación Padilla, Alfonso Guillén Zelaya y una cantidad de intelectuales dijeron, sí, tiene razón Froilán, nosotros debemos de lograr acuerdos aquí internos, políticos, porque la patria es primero y esa visión institucional es la que nosotros hemos de construir. Bien, una pausa y continuamos. ¿Sí, abogado? Sí, bueno, un par de precisiones otra vez. Ajá. En Honduras lo que hay es un tripartidismo, no un bipartidismo. Estaba incorrecto el amigo. Porque ellos tienen también representantes en los órganos electorales. Eso es ahora, pero me refiero al pasado. Pues, estamos hablando del presente. Y en el presente lo que hay en Honduras es un tripartidismo. Luego, señalar que, como decía Julio, lo importante aquí es preservar el imperio de la Constitución del 82, que por cierto de las 16 que ha tenido Honduras es la que más ha durado. Y que le estorba a los de libre porque ahí están precisamente, Julio, los delitos de traición a la patria, el delito contra los poderes del Estado y los famosos artículos pétreos, que son los que les estorban para poner su Asamblea Nacional Constituyente al gusto de Mel. También hablar del discurso irresponsable de la candidata de Libre, en el que ha dado mensajes completamente populistas, un populismo barato, como por ejemplo el de hablar de que va a eliminar la central de riesgos, que sabe que no lo va a hacer, no lo hicieron en todos estos 4 años, peor que lo hagan ahora. Eso es populismo barato y la gente lo sabe. Señalar también que al final lo que se hizo en la OEA es producto de un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral,
por todos los temores que se han hecho manifiestos, que ya mencionaba Julio en su participación. Eso es lo que activó la solicitud de varios países para la reunión del Consejo Permanente bajo el esquema de la Carta Democrática. Y el artículo 20 de la Carta Democrática dice que si se violenta el proceso democrático, como se pretende hacer por parte del partido de gobierno, vienen otro tipo de sanciones que ya se han vivido en el pasado: aislamiento internacional, retiro de la posibilidad de estar en los organismos internacionales, sanciones económicas, sanciones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, este fue un primer paso. Por eso dije al inicio del programa que este era un ejercicio de diplomacia preventiva. Era alertar a las autoridades hondureñas, a la institucionalidad debilitada, que deben cumplir con su misión, si no, ya saben el resultado. Y al ciudadano, decirle también que ellos tienen la facultad, no solo de ir a votar, que lo tienen que hacer muy temprano, por cierto, sino que de volver al recuento al final del día, para que ellos sean nuestros veedores, aparte de los veedores nacionales y de los observadores internacionales. El ciudadano debe ejercer su función de fiscalizador de la actividad de la Junta Receptora de Votos, y eso también nos va a asegurar que el resultado sea transparente. También el voto independiente. El voto independiente finalmente vota por el que percibe que va a ganar. El ciudadano, cuando ya va el día de la elección a votar, no le gusta perder, vota por el que percibe y el que siente que es ganador. Y con el respeto de cualquier otra opinión, la percepción que tiene el pueblo hondureño en este momento es que el ganador va a ser Salvador Narrala. ¿Por qué la gente no viene a invertir en Honduras? Porque no hay seguridad jurídica. Mientras en otros países usted puede crear una empresa con 2 pasos, en Honduras hay 35 pasos. Y en cada paso hay que pagarle una coima al representante del gobierno que está ahí. Por lo tanto, la inversión extranjera no va a venir a Honduras si no tenemos ventajas competitivas con relación a los otros países. Y ahí tenemos el ejemplo a la par de El Salvador, que creo que es más que evidente, ya fue mencionado por Julio. Y sobre todas las cosas que el Libre dice que va a hacer, solo le pregunto al pueblo hondureño: ya tuvieron 4 años para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo si tuvieron la oportunidad de cumplirle al pueblo hondureño y no le han cumplido? Ustedes tienen la respuesta. El 30 de noviembre, así como se sacó al Partido Nacional después de 12 años de funesta administración, el pueblo hondureño tiene que hacer lo mismo con Libertad y Refundación y devolverle la oportunidad a un partido que ha estado fuera del poder 20 años, con un candidato que no está mezclado con el tráfico internacional ni con el lavado de activos, y que tiene una propuesta muy clara para sentar las bases del desarrollo de Honduras. Julio. A mí me parece que es interesante, digamos, los temas de campaña que menciona Octavio y también el abogado. Y yo insisto otra vez que todo plan de gobierno, toda propuesta política es inútil si no hay elecciones. Si no hay elecciones, y yo he estado trabajando en ese sentido, porque ahí es donde veo la principal amenaza. La principal amenaza para mí es que así como se han boicoteado, se boicoteó el proceso electoral con actos de fuerza institucional, ese peligro está inminente, está encima, está, digamos, como una espada de Damocles sobre nuestro proceso, y debemos anticiparlo. Y sigo con los temas. Por ejemplo, originalmente en Estados Unidos se habían registrado 15,000 votantes y votaron como 500, no me acuerdo cuántos. Ahorita hay casi 400,000 nuevos votantes registrados, Raúl. 400,000 distribuidos en los consulados correspondientes. Y están prácticamente a 30,000 electores por cada centro de votación. No quisiéramos ver ese acto 1. Acto 2 es que había en aquel momento el 30% de los sitios rurales que no tenían electricidad ni conectividad en las primarias puesta en los términos de referencia del TREP. Ahora hicimos una campaña de que había la conectividad. Finalmente se incorporó la biometría, se incorporó la conectividad, pero no queremos que falle. Finalmente, y sobre la misma línea de proteger al proceso electoral, es que las Fuerzas Armadas dicen que el artículo que se define las funciones de las Fuerzas Armadas dice: se crean las Fuerzas Armadas para.
O sea que le están diciendo para qué existen. Y una de las razones para las cuales existe, aparte del transporte, custodia y vigilancia de los materiales electorales y otros que designe el CNE, además de eso, está para garantizar, miren la palabra que usa la Constitución de la República para las Fuerzas Armadas, garantizar el libre ejercicio del sufragio. Y la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Eso está bien, pero no lo incumplieron porque no había... ahora estamos en una campaña previa. Lo que dice ahí es garantizar el libre ejercicio del sufragio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las Fuerzas Armadas, en lugar de estarse ofreciendo para llevar un conteo paralelo, en lugar de estar ofreciendo, dando declaraciones que le conviene al pueblo hondureño ¿cómo se llama esta? Una constituyente, porque lo dijo en los medios de comunicación, en lugar de eso, deberían estar preocupados de cumplir que no hayan desórdenes, que no hayan piquetes, que no haya intimidación en las mesas, que estén disponibles los militares presentes. Si en una mesa están intimidando a uno de los delegados para que se vaya y deje la mesa sola, que ellos sepan que tiene las Fuerzas Armadas para protegerlo, que no haya obstrucción de acceso a los centros de votación, que ya ha ocurrido y ha sido digamos, denunciado en su momento. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es obvio que las Fuerzas Armadas han jugado un papel único en la historia de Honduras desde el 82 para acá, donde ellos tienen unas funciones muy específicas. Nunca había habido un desorden, digamos, en el que participara o que sufriera las consecuencias de manera, digamos, que no lo pudo manejar las Fuerzas Armadas, y no queremos que esto ocurra en las elecciones del 30 de noviembre. No, tiene que haber paz para que para que se garantice el libre ejercicio. Los miembros de mesa tienen que estar protegidos por las Fuerzas Armadas, y esas urnas, esas cajas, materiales electorales tienen que regresar. Yo estoy siendo muy claro que me ha tocado en foros, digamos en vivo, hacer ciertos pronósticos, como cuando pronostiqué en un programa de televisión que el Partido Nacional iba a ganar la última posición de la papeleta. Y mostré la estadística que desde 4 elecciones atrás el Partido Nacional siempre quedaba en la última posición. Eso los matemáticos, los científicos saben que es absolutamente imposible. Se necesitan 2000 años de elecciones cada 4 años para que ocurra esa. Entonces yo lo dije en televisión el mismo día que iba a ser la elección. ¿Y qué pasó? El Partido Nacional ocupó la última posición en la papeleta, por alguna razón que ellos conocen. Entonces me decía el comentarista, el moderador, Julio, ¿y no será una casualidad? Por favor, o sea que ahí es donde la ciencia tiene que entrar. Yo no quisiera estar prediciendo ahorita que va a haber un conflicto de desórdenes, de bloqueos que impidan el acceso a la votación. Uno, que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es que eran muchos y me agarraron por sorpresa y hubo un contrato firmado del CNE. O sea, ellos tienen una obligación y son militares para cumplirla. Uno, protección de la ciudadanía para el libre ejercicio, garantizar el libre ejercicio del voto. Y lo segundo es el transporte de regreso de las actas sin inconvenientes. Ya tuvieron el primer fracaso en las primarias, ellos tienen que ahora tomarlas como buenos militares, como responsables, y estamos hablando no solo a la cabeza, estamos hablando a los mandos medios, estamos hablando a las diferentes promociones que participan de esto. Piensen en el rol que están jugando ustedes histórico en estas elecciones y actúen de acuerdo, en cumplimiento estricto a lo que dice la Constitución de la República. Con esto reiteramos nuestra invitación a que todos vayamos a votar. Miren, le comentaba a Raúl y a los amigos que este proceso electoral tiene muchos puntos de falla que son críticos. Yo estoy haciendo mención a los oportunos ahorita. O sea, porque tiene que ir la población, tiene que haber libertad para ejercer el voto. La palabra tiene que haber... que usaste, que dijiste escenarios, me parece correcto. Entonces, al analizar eso, yo quiero eliminar los escenarios donde el proceso es un fracaso. Y ahí yo veo 2 elementos que estoy recalcando en este momento. Uno es la participación de las Fuerzas Armadas y otra es la participación masiva de la ciudadanía. Luego, con los observadores, con los técnicos, con los partidos políticos, tienen que estar supervisando el traslado, tienen que haber una supervisión para que no haya más que pateo la mesa porque no me gusta. No. Tienen los mecanismos legales e institucionales, los 3 partidos, los 5 partidos, pero ¿qué pasa? El CNE no ha convocado al Consejo Consultivo, no está convocado.
¿por qué no está convocado el Consejo Consultivo? Entonces, son preguntas que tenemos que dejarlas para que lo convoquen y empecemos a darle la tranquilidad a este proceso electoral que la patria necesita en estas elecciones del 30 de noviembre. Licenciado Soriano. Sí, bueno, destacar, ahorita acaba de publicar CEPAL-ONU, ¿verdad?, donde reconoce la reducción de la pobreza, CEPAL-ONU, de la pobreza del gobierno de la presidenta Castro, ya que muchas mentiras se dicen aquí todos los días en los medios de comunicación, que tiene peor gobierno, más funesto, dijeron acá, cuando funesta es la historia de 130 años, ¿verdad?, de un bipartidismo que traicionó los intereses colectivos y que vendió el país al mejor postor a capital externo, entre otras traiciones a la patria que sucedieron. Tenemos un gobierno de menos de 4 años y en eso hemos hecho la mayor inversión pública, hemos reducido la pobreza, hemos consolidado la institucionalidad pública, le hemos regresado el prestigio de la institucionalidad pública ante la comunidad internacional, y eso lo tiene que valorar el pueblo hondureño ese domingo al momento de ejercer el sufragio. En cuanto a las elecciones transparentes, ¿verdad?, cuidar el acta, ¿verdad?, como ya se mencionó acá, nosotros somos democráticos, tenemos que seguir construyendo la nueva democracia de Honduras y el nuevo Estado de Honduras, que sea un Estado que defienda lo público de manera transparente y que los funcionarios públicos lleguen a sus cargos a defender los principios de la Constitución y de la colectividad hondureña. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Este domingo, que prevalezca la verdad, nada de mentiras, tomen la decisión y voten por la persona más calificada para gobernar este país. Quiero agradecerle antes de retirarme al abogado Octavio Pineda, me ha traído aquí la última versión de nuestros estatutos y reglamentos del Partido Liberal de Honduras. Me imagino, ¿y dónde la gente puede obtenerlo? En el Central Ejecutivo. ¿Lo venden, lo regalan? No, lo regalamos. Pónganme, porque varios que aseguran que el Partido Liberal va a ganar el domingo, que lo lean antes de asumir, porque muchos ni saben que este librito, el cual conozco, lo vi en mi casa y lo he visto en mi casa desde que nací. Bien, gracias, buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.